Bueno, ahí parece que la encontré. Hola a todos, nosotros somos del grupo número 2 de ondas y partículas. Mi compañero es José Joaquín Caro Ramírez y mi persona es Andrés Felipe Vergara Costa. Somos estudiantes de Ingeniería Mecatrónica, cuarto semestre, y hoy venimos a hablar sobre el estudio del caso 2, que son las ondas de las microondas. Primero hablar de cómo vamos a Es- dividir el trabajo, que sería primero una introducción, después vamos a hacer la explicación del caso seleccionado, le continúa el por qué seleccionamos este caso y por último tendríamos lo que viene siendo la reseña, el desarrollo de la actividad y las conclusiones en donde va metido la pregunta del trabajo de por qué, de dónde se puede evidenciar los fenómenos ondulatorios en nuestra vida cotidiana. Primero hablaremos de la introducción de cómo se predijo o cómo se descubrieron las ondas electromagnéticas, ya que primero tenemos que conocer pues la historia de estas para poder saber cómo fue que se encontró o cómo fue que se inventó el microondas. Bueno, primero que nada, las ondas electromagnéticas se produjeron por el científico Faraday, el cual mediante un estudio se tuvo una discrepancia con lo que Ampère decía que eran las formas de entender estas ondas, ya que las, las veía como la repulsión y la atracción de los cables paralelos, lo cual generaba un fenómeno elemental, algo que Faraday no consideraba así, sino que lo consideraba un fenómeno más que todo complejo, ya que no era simplemente tener dos cables y simplemente con eso se generaba esa ondas electromagnéticas, sino que detrás de eso tenía que haber otras explicaciones de otros fenómenos que se estaban creando en sí. Habitualmente los libros de la OM dan como el creador de dichas ondas a Henry Hertz, quien logró unir lo que viene siendo la teoría de Faraday junto con otro científico muy conocido, físico matemático Maxwell, quien predijo matemáticamente dicha onda electromagnética y cuál era su medio de propagación y qué materiales pues dieléctricos se podrían crear para esta. Entonces, para entender primero tenemos que saber que Faraday, después de discutir, por así decirlo, en sí mismo, de que esa forma de que Ampère proponía de este fenómeno no era la más adecuada, perdón, para explicarlo, pre, prepuso, propuso, perdón, un modelo empírico científico de cómo se debería ver este, ya que él mediante la práctica y la experimentación logró llegar a la teoría de que la mejor forma de que esas ondas eléctricas y ese campo el magnético se sostuvieran era mediante tener un anillo de hierro, como se ve representado, grueso, el cual se le iba a conectar unos alambres o digamos rollos de alambre de cobre, los cuales primero por la parte izquierda, como vemos, iban conectados a una fuente de alimentación. Para esa época era una batería, la cual iba a suministrar la energía eléctrica necesaria para comenzar a crear ese campo. Y la otra parte
la derecha, iba a ir conectada directo a un galvanómetro, el cual iba a medir las frecuencias que éste iba a emitir y las velocidades a las cuales el campo iba a estar trabajando. Pero cuando Faraday hizo este experimento, al principio descubrió que no solo se necesitaba tener una onda eléctrica que generara dicho campo y que junto con la onda eléctrica y el campo ya generado se mantuvieran perpetuos, sino que descubrió que el galvómetro le marcaba una frecuencia, pero una estable. Sí, tipo un pico de lectura y se mantenía estable conforme el tiempo. Y cuando fue a desconectar la batería, ese pico no le arrojó un solo pico estable, sino que le arrojó dos. Por lo cual Faraday, para ese tiempo, como no contaba con otras herramientas, sino una batería como fuente de alimentación, dijo que en sí la mejor forma de crear un campo electromagnético era con ese anillo, pero se tenían que implementar otros métodos para lograr llevarlo a cabo. Cuando él descubrió eso, comenzó a ver el que también la visión newtoniana del mundo, la cual era que primero no existía una acción a distancia, sino únicamente la acción de un punto de fuerza del campo universal sobre puntos continuos, y la segunda era que cualquier cuerpo materia en el seno de un campo de fuerza sobre un cambio de fuerza como resultado del campo da otra forma de la fuerza en parte. Con esto Faraday realizó varios experimentos empírico-prácticos para buscar someter los campos eléctricos y buscaba que con aquellas partículas que no se podían polarizar, que de reconocer pues en sí que esa partícula era material dieléctrico. Y en efecto pues así se sostuvo durante todo el tiempo, ya que pues la teoría del material dieléctrico es que un material no conduce electricidad, entonces pasa a ser un material dieléctrico. En cambio, si fuera una mínima física, como viene siendo pues el óxido que transmite, pero transmite en su estado pues natural en sí óxido con muchas partículas de hierro, eh, la él transmite esas moléculas, pero lo que hace es que las transmite muy débilmente, entonces por eso también se considera un material eléctrico. Entonces los estudios que llevaron a la demostración mediante un experimento de la propagación de las líneas de fuerza a través del espacio, lo que hizo fue demostrar a Faraday que su experimento empírico no era que, como decía Newton en su primera ley que tenía el mundo visto, de que toda fuerza no existía acción a distancia, sino únicamente una acción de un punto de fuerza de campo universal sobre otros continuos. Él veía eso como un movimiento continuo, que si del punto A al punto B pasa una onda eléctrica o electromagnética en este caso, se iba a mantener esa onda electromagnética con el pasar del tiempo. En cambio, Faraday descubrió que el movimiento perpetuo de la onda eléctrica eh, con el campo electromagnético tenían un tiempo finito de reacción, no se mantenía conforme al tiempo estable, por así decirlo, sino que tenía un corto espacio de tiempo en el cual él se movía del punto A al punto B y se volvía a repetir la acción, ya que recordemos que los campos electromagnéticos no se consideran como no tienen un flujo pues estable de electrones, lo cual lo vuelve lo cual nos da, la idea de que tanto el electrón como tanto
el campo eléctrico como el electromagnético son perpetuos entre sí. Continuamos. Bueno, bueno, continuamos con la explicación del caso seleccionado. La invención del horno microondas en 1946 por el doctor Perey Spencer se basó en los descubrimientos fundamentales del electromagnetismo de Michael Faraday y Jean-Claude Maxwell. Al principio del siglo XIX, Faraday descubrió la inducción electromagnética, el principio según el cual un campo magnético variable induce induce una corriente eléctrica en un conductor. Este descubrimiento sentó la base para comprender cómo interactúan los campos electromagnéticos con la materia. Faraday también indujo el concepto de líneas de fuerzas magnéticas, concibiendo los campos como entidades reales que extienden a través del espacio, lo cual fue crucial para el desarrollo teóricos posteriores. Basándose en el trabajo experimental de Faraday, James Clerk Maxwell formuló un conjunto de ecuaciones en la década de 1860 que describían matemáticamente cómo se propagaban los campos eléctricos y magnéticos como ondas electromagnéticas, incluidas las microondas. La teoría de Maxwell predijo la existencia de estas ondas, que fueron confirmadas experimentalmente por Henry Hertz en 1887. El descubrimiento accidental del Dr. Spencer ocurrió cuando las microondas generadas por el magnetrón, desarrollado originalmente para un radar, hicieron que una barra de chocolate se derritiera y que los granos de palomitas de maíz explotaran, demostrando así la capacidad de las microondas para calentar alimentos mediante la excitación de moléculas de agua. Esta aplicación práctica de la teoría de las ondas electromagnéticas revolucionó la cocina. Así, los principios de inducción de Faraday y la teoría de ondas electromagnéticas de Maxwell proporcionaron la base científica que hizo posible el descubrimiento de Spencer y el desarrollo del horno de microondas, que transformó la vida cotidiana al permitir calentar y cocinar alimentos de forma rápida y muy eficientes. Continuamos con la pregunta del por qué seleccionamos este caso de estudio. Bueno, el momento de nosotros seleccionar uno de los 8 casos de estudios presentes, tuvimos muy en cuenta lo que vendría siendo 2 puntos de referencia. Primero, buscar entender más allá de lo pues, que uno normalmente entendería de un producto y entender en sí la física y el grado de matemática pues, que hay sobre ellos y también una respuesta que fuera con base a lo que nos iban explicando en las clases. Entonces nosotros nos fuimos por las ondas, pues en los microondas, ya que esto las vimos en las clases de las semanas, si no estoy mal, las 7 y un pedazo de las AAA de la semana 6, donde el profesor pues nos explicó lo que viene siendo las leyes de las microondas, pues las ondas, también nos explicó las ondas visibles, la reflexión, cómo funciona y pues en sí, aparte muchos temas que teníamos que ver en el curso de ondas y partículas y por eso fue que nos decantamos también por las microondas, ya que estos son aparatos tecnológicos que nos facilita una comodidad a la hora de calentar alimentos, ya que yo considero que casi todo el mundo en su casa tiene uno porque primero nos facilita la vida y segundo nos ayuda en gran manera a reducir ese tiempo de calentar alimentos. Entonces,
Cuando vimos el tema de los microondas y comenzamos a investigar también acerca de él, nos dimos cuenta de que no estas microondas no se aplican solamente en ese invento pues del microondas de Spencer, que lo descubrió pues accidentalmente, como ya lo explicó el compañero, cuando pues él se encontraba en su trabajo y se derritió su chocolatina. Él pues se preguntó cómo fue que eso sucedió, y todo eso lo conllevó a hacer experimentos y con colegas para pues, posteriormente sacar el microondas, sino que también en la década del año 2000, pues el siglo XXI, estas ondas electromagnéticas también fueron dando sus aportes en la tecnología, como fue en el Wi-Fi, que fue uno de los mayores inventos, y creo que nos podríamos atrever a decir que un invento que sostiene al mundo estable actualmente, ya que este nos permite pues comunicarnos con cualquier familiar, así sea cercana o a largas distancias. Un ejemplo sería si nosotros pues, de acá de Colombia nos comunicamos con algún familiar de China. Entonces, ese invento nos permite esa conectividad y también acceder a grandes bases de datos, como son bibliotecas virtuales, para ir aprendiendo, tener conocimientos más prácticos a la hora de ir a afrontar el mundo pues laboralmente también. También nos facilita, también dio su aporte, perdón, en el, en la parte de las telecomunicaciones, ya que nos permite pues con el televisor, valga la redundancia, las computadoras, celular, una tablet o cualquier dispositivo con pantalla que proyecte imagen, acceder a información en el mundo, literalmente conectarnos con una frecuencia y poder ver algo tan sencillo como las noticias. También en los radares. En los radares, estos se llevaron a cabo desde el 2009, no, 2001, perdón, en adelante, con la invención de Estados Unidos y la NASA en buscar una forma de ver o poder analizar en sí las ondas electromagnéticas que viajaban en el aire, buscando predecir de una manera no perfecta, sino más precisa, un fenómeno como podría ser si va a llover, si va a haber un huracán o simplemente va a haber rayos. Entonces estos radares, pues mediante la medición de esas ondas electromagnéticas y las mediciones de esas frecuencias, lo que hicieron fue facilitarnos esa forma de entender pues esos campos eléctricos que viajan también en el espacio, imperceptibles pues al cuerpo humano. En la medicina dio un aporte desde el año 2012 en adelante mediante la terapia con microondas. Obviamente no son los microondas que todos conocemos que tenemos en la casa, sino que son microondas los cuales van directamente especializados para generar calor en tejidos en una zona que nosotros pues o el médico preferiblemente pues seleccione, y mediante ese tejido hacernos una terapia la cual nos ayudará a reducir el dolor sentido en ese sector. Podríamos resaltar también las hoy en día muy conocidas fajas térmicas que usan pues, las mujeres a la hora de pues, cuando les llega, están en sus días pues, del periodo, las cuales les ayudan a reducir ese dolor que sienten en esos días. Y ese sería pues también un aporte que dio últimamente en la medicina las microondas. Obviamente dar importancia a tanto Maxwell como Hertz, ya que estos nos dieron una idea la cual junto con videos de la historia de los microondas, la investigación y pues
sus aportes en la industria, eso también nos llevó a decantarnos por este tema para que fuera nuestro tema a estudiar y a explicar. Y también personalmente porque si porque pensando en grande, las microondas podrían ayudar en el campo y ya pues en la última investigación que hicimos en esos días nos dimos cuenta de que estas en el campo estaban siendo utilizadas para lo que viene siendo la fase final de en silo del calentamiento de este, ya que tradicionalmente el silo puede ser utilizado en el campo para engorde de animales como vacas, pollos y cerdos. Y tradicionalmente los campesinos pues que no cuentan con la tecnología de las grandes industrias, lo que hacen es que pues hacen su silo con sal mineralizada, su melaza y pues la ceba maíz y el maíz y todo eso lo pican, lo meten en una bolsa y lo ponen al sol para que el sol que pues acá en la costa ronda los 30 grados, 30-40 grados por día. Entonces, este sol se encarga de pues calentarlo y lograr la cocción perfecta para transmitir el mayor porcentaje de minerales y también transmitir lo que viene siendo mediante la fermentación de la melaza la mayor energía posible a los animales, pero tiene una fecha de espera, por así decirlo, un obstáculo que son de 6 días si se pone pues a esa temperatura. Pero en la industria hoy en día se están utilizando hornos especiales para que ese silo se pase de solamente de tener 3 días a tener incluso en horas ese proceso ya listo. Y personalmente lo tomamos en cuenta, pues yo, Andrés, lo tomamos en cuenta porque es un aporte que pues personalmente lo voy a tener muy en cuenta a futuro para reducir pues ese tiempo de espera y poder pasar de los 6 días a mejor pues espero que 3 o 2 días. Próximamente pues estaremos subiendo la nota por ahí de pues espera de que el silo pues haga su parte final y logre pues uno poder así dárselo al animal que va a engordar. Bueno, para este tema interesante vamos a hablar de su historia, entonces daré una breve reseña. Como todos los experimentos buenos y se han descubierto a veces de accidentes y acá en las microondas no es la excepción. Entonces la historia de las microondas y sus aplicaciones se remonta a la labor científica fundamentada en el siglo XIX y culmina con una invención transformadora del siglo XX, el estudio de las ondas electromagnéticas. Comenzó con Michael Faraday y quien desafió las teorías existentes al demostrar que las fuerzas magnéticas y eléctricas interactúan de forma compleja mediante la inducción de electromagnéticos. Sus experimentos con bobinas e imanes revelaron cómo los campos magnéticos cambiantes inducen corrientes eléctricas, sentando las bases para la comprensión de los fenómenos electromagnéticos. Basándose en las ideas de Faraday, James Clerk Maxwell formuló una teoría exhaustiva en la década de los 1860 que predijo la existencia de ondas electromagnéticas, incluidas las microondas. Esta predicción teórica fue confirmada experimentalmente por Heinrich Hertz en 1887, quien generó y detectó estas ondas, demostrando así la exactitud de las ecuaciones de Maxwell. La aplicación práctica de las microondas dio un giro revolucionario en 1946, cuando el Dr. Perry Spencer, trabajando con tecnología de radar en Reuters Corporation, descubrió accidentalmente que las microondas podían calentar alimentos.
al observar una barra de chocolate derretida cerca de un magnetrón. Spencer realizó experimentos con palomitas de maíz y huevos, demostrando la capacidad de las microondas para cocinar alimentos rápidamente. Este descubrimiento accidental condujo a la invención del horno microondas, que cambió significativamente los hábitos culinarios en todo el mundo. Más allá de la cocina, las microondas se han vuelto esenciales en la comunicación inalámbrica, la eficiencia energética, los sistemas de seguridad de radar y la predicción meteorológica. Sin embargo, su uso requiere una gestión cuidadosa para evitar interferencias y garantizar la seguridad. Este viaje histórico, desde los experimentos de Faraday hasta la invención de Spencer, resalta la interacción entre el descubrimiento científico y la innovación tecnológica, ilustrando cómo la investigación fundamental puede conducir a avances prácticos que transforman la vida cotidiana. Desarrollo de la actividad. Además de resaltar pues la historia que ya nos explicó nuestro compañero en la reseña de cómo se crearon los microondas, como Faraday, Maxwell, Hertz y pues Spencer, que de forma, digámosle, muy aleatoria, porque en realidad no sabía si eso se iba a poder, si iba a poder llevar a cabo o no, se dieron cuenta de cómo se podía hacer ese microondas, y en especial Faraday, Maxwell y Hertz, quien fue pues quien validó toda esa teoría de Maxwell y Faraday y las unificó de forma experimental, y además de eso las llevó a la conclusión de que era posible crear esas ondas electromagnéticas, solo que se necesitaba de ciertas condiciones especiales y que se tenían que tener muy en cuenta pues lo que era la onda eléctrica y la onda electromagnética, y cómo estas oscilaban en su frecuencia para poder tener pues esa ganancia, por así decirlo, y esa creación de las microondas. Pero, ¿qué son las microondas? Las microondas son ondas electromagnéticas formadas por campos eléctricos y magnéticos oscilantes que se propagan por el espacio. Se generan comúnmente mediante dispositivos como el magnetrón, que ya conocemos, que es utilizado pues en los hornos microondas y antenas de telecomunicación que permiten la comunicación inalámbrica, como el Wi-Fi y los sistemas de radar. Y según las ecuaciones que llevó a cabo Maxwell, las 15 ecuaciones que pues nos dejó en sí claro de que esas ondas sí se podían dar mediante un medio específico, pero se podían dar a conocer al mundo. Este lo que hizo fue mostrarnos un campo eléctrico variable, y nos dijo que un campo eléctrico variable produce un campo magnético variable y viceversa, lo que quiere decir que también un campo magnético variable producirá en sí un campo eléctrico variable. Y esto nos permite ver que las ondas electromagnéticas se propagan eh, mediante energía por el espacio, lo cual es un principio fundamental explicado que él mismo dio junto con Hertz, de cómo viajan e interactúan con la materia, las microondas. Y estos dijeron que cuando las microondas interactúan con sustancias como el agua, provocan la vibración de las moléculas y la generación de calor, que es el principio fundamental de los hornos microondas. En la comunicación inalámbrica, el Wi-Fi funciona como una transmisión de señales de microondas entre un router y dispositivos receptores, como lo serían un celular, smartphone o un computador portátil.
ya que el router convierte los datos digitales en señales con microondas, que se envían a través de antenas y luego el dispositivo receptor las vuelve a convertir en datos. Además, como el Wi-Fi utiliza dos bandas de frecuencias 2.4 GHz, la cual nos ofrece un alcance mayor, pero también una mayor interferencia. Y la última ya conocida, la de 5 Hz, que es la que casi todos los routers de Wi-Fi o las compañías de Wi-Fi te ofrecen. Esta presenta una menor interferencia, pero también un menor alcance. Y las microondas nos ofrecen numerosos beneficios, ya que nos permiten una conexión global, como ya lo habíamos dicho, de manera inalámbrica, eficiente. También una eficacia en la cocina para reducir los tiempos. También aumenta la seguridad con los sistemas de radares de navegación, como ya conocidos, que se comenzaron a implementar para, pues, mediante las ondas electromagnéticas que viajan en el aire, mirar a ver cuál iba a ser pues, el clima del día. También nos permiten en lo que viene siendo la medicina, como ya lo dijimos, y con esto nos dan a comprender cómo se generan las microondas y sus diversas aplicaciones, que pone en relieve su papel crucial en las tecnologías modernas y la vida cotidiana, y enfatiza también que se tiene que dar un uso responsable para maximizar los beneficios y minimizar las interferencias que hayan en estas. Bueno, vamos a dar las conclusiones del tema. Conclusión. Resaltar la importancia que tuvo Faraday para lograr el descubrimiento de las ondas electromagnéticas al demostrar experimentadamente que los campos magnéticos y eléctricos pueden inducirse mutuamente, sentando las bases para la teoría del electromagnetismo. Reconocer cómo se genera el fenómeno del campo electromagnético. Este ocurre cuando cambios en el campo magnético, lo que posteriormente genera una corriente eléctrica en un conductor cercano. Este principio es fundamental para el funcionamiento de transformadores y generadores eléctricos, usando comúnmente en las hidroeléctricas. La propagación de las líneas de fuerza electromagnéticas no son instantáneas, sino que requieren de un tiempo finito. Esto quiere decir que las ondas electromagnéticas viajan a través del espacio a una velocidad predeterminada. También cabe resaltar que James Clerk Maxwell contribuyó con su granito de arena al descubrir matemáticamente la existencia de estas ondas en el año 1865 y que Henry Hertz las confirmó experimentadamente en el año 1888, logrando así validar la teoría de Maxwell y abriendo el camino a las telecomunicaciones modernas. Las microondas son una forma de onda electromagnética con una frecuencia de 300 MHz y 300 GHz y una longitud de onda que va desde 1 metro hasta 2 milímetros, lo que la vuelve de gran utilidad para la cocción de alimentos y transmisiones de datos inalámbricos. Percy Spencer descubrió accidentalmente el horno microondas en 1946 cuando al trabajar con el magnetron se dio cuenta que su chocolatina se había derretido y haciendo experimentos logró darse cuenta que serviría para calentar alimentos de una manera muy útil. Los microondas también tienen aplicaciones industriales y científicas usadas en el secado de materiales como la arena y la arcilla, además de la utilización en la mejora de procesos industriales como la producción de azúcar. Interesante. Las microondas han revolucionado múltiples aspectos en la vida cotidiana al integrarse en la cocina, la conectividad inalámbrica y diversas aplicaciones industriales y científicas, aportando eficiencia, comodidad y avances tecnológicos. No obstante, este impacto positivo requiere
un uso responsable y consciente para evitar posibles interferencias y garantizar la seguridad del entorno donde se cumple, del entorno donde se emplea. Bueno, pregunta, ¿dónde se puede evidenciar los fenómenos ondulatorios en nuestra vida cotidiana? Pues así respondemos a la pregunta. Los fenómenos ondulatorios están presentes en nuestra vida cotidiana en tecnología como el Wi-Fi, el microondas, la telefonía y los sistemas de radar, mostrando el poder de la ciencia en nuestra rutina diaria. Muchas gracias. Muchas gracias.